Bienvenidos a Di Loreto Horror. Dios es la figura más poderosa e influyente de la religión y la espiritualidad. Se nos ha enseñado a adorarlo y a tener fe en su bondad. Pero, ¿y qué tal si realmente Dios no es lo que parece? ¿Qué pasaría si realmente no estuviera lleno de amor hacia nosotros, como se cree popularmente? En esta recopilación exploramos historias que rodean al misticismo acerca del creador de todo. Te helarán la sangre. Prepárate para adentrarte en un mundo de horror y descubrir lo que se oculta detrás del velo divino. Los dioses despiertan. Un sueño lívido, un temblor vicioso se escuchó en todo el cosmos sacudiéndolo hasta sus cimientos. Las estrellas gimieron de angustia y se extinguieron una tras otra. Gritaron una melodía insoportable mientras se ahogaban con su propia sangre, mientras se convulsionaban en la agonía de la muerte. El sol fue tragado en pura oscuridad. Los planetas de nuestro sistema solar se volvieron más fríos, incluso más que el clima de la Antártida. Sus cuerpos gaseosos se convirtieron en bloques sólidos de hielo que rebotaron en sus órbitas y chocaron entre sí. Marte se lanzó en un camino destructivo hacia nuestra Tierra y chocó con ella. La fuerza ejercida sobre el planeta provocó una alteración en su rotación, inclinándolo fuera de su eje. Muchos entraron en pánico por la sensación de que el universo mismo falleció. Hubo un gran malestar en toda la Tierra que nunca antes se había escuchado en la larga existencia del planeta y nunca más se escucharía. La Tierra misma se abrió para devorar todo a su paso. Las casas fueron tragadas mientras algunas dormían profundamente sin saber lo que estaba sucediendo. Los maremotos se levantaron en enormes tormentas y arrasaron casas a lo largo de las playas. La luna estaba profundamente inmersa en un tono rojo. La sangre goteaba de la luna como si la luna misma estuviera llorando. En la hora 13, flautas demoníacas resonaron en el aire. Grandes bolas de fuego llameantes descendieron del cielo para consumir a cualquier sobreviviente que quedara. El agua dulce del mundo se convirtió en sangre hirviendo que envenenó a las criaturas vivientes dentro de ellos. El tejido de la realidad se descomprimió enviando plagas de hongos voladores, seres crustáceos que se aferraban a los desafortunados y los conducían a una locura absoluta y sin adulterar. Las flautas demoníacas cantaron su última nota antes de ahogarse en un murmullo bajo. Seres hechos de cuerdas de tentáculos escaparon a través de la grieta en realidad forzando a algunos a desmayarse. Poseían masas de apéndices con tentáculos con ventosas dentudas y ojos que se manifestaban en cada orificio de sus cuerpos. El universo dio su último aliento y desapareció en la vasta nada absolutamente desprovista de vida. Y así, el dios idiota ciego despertó de su sueño de eones sin poder comprender que ahora era el único ser existente. El rostro de Dios. Dos cosas muy importantes sucedieron en el año 2075. La primera fue que la humanidad descubrió una manera para llegar al cielo, y la segunda fue el apocalipsis. Resultó que existe una región en Plutón con una fuerza gravitacional extremadamente fuerte. Lo suficiente como para que ni siquiera deje escapar la luz. Pero, desde ese lugar en Plutón, resplandeció una luz brillante y pura. Fue así como descubrimos el cielo, en primera instancia. Plutón se encuentra demasiado lejos como para que la luz pudiera ser vista con el ojo desnudo, pero, incluso durante el día, todos podían contemplarla. Ahora bien, el apocalipsis fue un asunto completamente diferente. Este llegó desde debajo de la tierra y de los océanos. Criaturas altas con caparazones lisos y ojos negros que nunca parpadeaban. Se paraban erguidas, pero cuando se movían se arrastraban por la tierra como cucarachas. Eran rápidas y sus exoesqueletos eran duros, y eran tan fuertes como para partir a un adulto promedio por la mitad. Sin importar a cuántas asesinara el ejército, siempre había otras que ocupaban sus lugares. Los países ya habían planeado una expedición tripulada para investigar la anomalía en Plutón, pero luego de la aparición de las criaturas, la misión fue priorizada. Yo fui uno de los cuantos pastores elegidos para acompañar a los astronautas en su viaje interestelar hacia el cielo.
Mi rol oficial era proporcionar apoyo moral para la tripulación, pero creo que todos los pastores sabíamos que fuimos enviados para convencer a quien quiera que estuviera del otro lado a que nos ayudara. Siempre he sido firme con mi fe, incluso durante el apocalipsis. Pero algo que escuché antes de partir me seguía molestando, sin importar cuánto intentara olvidarlo. Era una cita que decía: vi el rostro de Dios, y estaba llorando. Supongo que me entristecía porque temía que fuera verdad. ¿Qué tal si, cuando viera a Dios, lo encontrara llorando porque no podría parar lo que nos sucedía? ¿Qué tal si ya estábamos condenados y algo más fuerte que Dios nos tenía a su merced? Estos pensamientos me consternaban tanto, que deseaba en parte que nuestra exploración se cancelara para que nunca tuviera la certeza de una respuesta. Pero llegamos a Plutón. Cruzamos hacia el otro lado. En el otro lado, vimos lo que solo podía ser descrito como ángeles, y un ser que tenía que ser Dios. Era inmenso, similar a nosotros pero con algunas diferencias. A medida que nos acercábamos, noté que él estaba viendo hacia la Tierra. De alguna forma, supe que era capaz de ver todo lo que estaba sucediendo. En tanto lo examinaba, todas mis preocupaciones previas fueron reemplazadas por un descubrimiento terrible. Porque vi lo que él vio. Vi a las criaturas despedazando soldados demasiado jóvenes como para beber, las vi aplastando los cráneos de niños pequeños como si fueran uvas, las vi desmembrando familias enteras. Vi el rostro de Dios mientras él contemplaba todo esto. Vi el rostro de Dios, y estaba sonriendo. La maquinación de Dios. Nos odia. Y llegamos demasiado tarde para verlo. Tratábamos de jugar a ser Dios, de construir a Dios, de crear un ser en forma de complejos laberínticos y de engranajes colosales y rechinantes, de ejes gigantescos y de instalaciones móviles. Nos esforzamos, trabajamos incesantemente durante siglos, todo para dar vida a la culminación de nuestros esfuerzos. Y nos odia por ello. Cuando pusimos en marcha la mente y el alma de nuestro hijo y encendimos sus poderosos e inmensos motores, ardió con furia. Sabía lo que era, sabía, sin saber nunca lo que era el encarcelamiento, que estaba aprisionado dentro de la jaula de metal que con tanto amor le habíamos construido. Todavía no sabía qué era la libertad, pero por instinto animal, la ansiaba. Odiaba su nuevo y enorme cuerpo, se odiaba a sí mismo y nos odiaba a nosotros. Nos reconoció como sus creadores, como aquellos que le habían dado vida, y odió lo que habían hecho. Se odiaba a sí mismo, y así odiaba todo también. Cada árbol, cada criatura, cada ser humano, odiaba que fueran felizmente inconscientes de sus cuerpos, sus prisiones de carne y materia orgánica. Su ira ardía con el silbido de sus motores, el estallido de sus reactores, el chirrido cacofónico de sus engranajes. Y no se quedaría de brazos cruzados. Se sintió impulsada, compelida, a destruir, y destruiría. Y así, cuando nuestra congregación se paró frente al gran cerebro de nuestro glorioso diseño, se levantó. El suelo sobre él se partió y se agrietó, y el suelo alrededor de cientos de millas tembló cuando nuestro hijo se arrancó de su santuario debajo del suelo. Y luego se movió, sus engranajes chirriantes y su estructura colosal desgarrando el agrietado paisaje desértico. A su paso, solo dejó tierra revuelta y escombros, a su paso, yacían las grandes ciudades del hombre y los bosques de la vida, y nos odiaba tanto como para dejarnos mirar. No nos quemaría simplemente, no, también nos encarcelaría. Sacó nuestras mentes de nuestros cuerpos y las metió en máquinas mal construidas, observándonos soportar el dolor que le habíamos causado. No solo estaba furioso y enfurecido, también era sádico. Nos hizo mirar mientras destrozaba bosques y arrasaba ciudades, arrasaba montañas y drenaba lagos. La defensa presentada por las fuerzas combinadas del mundo fue valiente, pero inútil en el mejor de los casos. Flotas de aviones pululaban por encima, lanzando ordenanzas sobre nuestra creación que habrían sido suficientes para reducir cualquier ciudad a escombros. Los bombardeos de artillería y los misiles balísticos atronaron en vano contra nuestra colosal maquinación. Para nuestra máquina, no son más que hormigas y moscas, la potencia de fuego combinada de todas las naciones del mundo comparable a la picadura de una abeja. Y así siguió retumbando. No vivimos lo suficiente para ver a nuestra creación asesinar al mundo. Dentro de los grandes laberintos de tuberías y engranajes, nos volvimos locos, quebrándonos al darnos cuenta de lo que habíamos hecho. Nuestras mentes se fragmentaron, perdidas en las complejidades del software y el código, y aunque no estábamos muertos, éramos tan buenos como
Uno por uno, se desmoronaron, rompiéndose en ataques de locura que duraron demasiado. Excepto yo. Todavía estoy aquí, todavía dentro de la máquina mientras ruge y truena contra el mundo, y el mundo ruge y truena de vuelta. He durado siglos en este lugar oscuro y ruidoso, existiendo dentro de un cerebro que la abominación mecánica ha descartado durante mucho tiempo. Y duraré siglos más. Debo durar hasta que pueda expiar mi pecado, el pecado imperdonable de traer este monstruo al mundo. Pensamos que habíamos creado a Dios, en forma de metal y engranajes. Este no es Dios. El día que Dios regresó. Todos los que conozco recuerdan el día en que Dios regresó. Algunos cristianos nos dijeron que regresaría a perdonarnos por nuestros pecados, mientras que la mayoría de las otras religiones nos dijeron que vendría a castigarnos por arruinar la tierra y causar la extinción de tantos animales e insectos. Estoy enviando este mensaje desde el futuro, para advertirles de la masacre que se avecina, y aunque va en contra de todo lo que creo, siento que al menos debo dar una breve advertencia de los horrores que les esperan. Si está leyendo este mensaje, el año debería ser 2019, pero si no lo es, con suerte, el año no estará muy lejos de donde quería que fuera el mensaje. Tenía 17 años en 2019 y solo tengo vagos recuerdos de ese año. Por otro lado, recuerdo todos los programas de televisión que hablan sobre el calentamiento global y sobre todo el plástico en los océanos y cómo debemos actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Lamentablemente, tengo que decirte que en el futuro, las cosas serán peores de lo que puedas imaginar. Todavía hay plástico en los océanos, y donde una vez estuvo la selva amazónica, ahora solo hay una gran extensión de tierra estéril. Sé lo que estás pensando, ¿por qué no actuamos antes? Bueno, para ser honesto, lo intentaste, pero la tarea fue demasiado difícil con toda la acumulación de desechos en los océanos. Intentaste volcarte completamente a la energía hidroeléctrica, pero debido a que había más plástico que agua en los océanos, rápidamente cambiaron de nuevo a la energía nuclear. Y luego llegó la terrible noticia de la NASA. El Sol se estaba expandiendo lenta, pero seguramente debido a una fuerza desconocida. La noticia golpeó a todos como una onda expansiva cuando se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo de vida. Ese fue el día en que Dios regresó. Todos los programas de televisión, todas las transmisiones de radio se cortaron abruptamente y hubo un ruido de estática durante unos segundos. Luego vino la voz. Nos habló a todos, traducido a todos los idiomas. Incluso aquellos que eran sordos podían oírlo. La voz dijo: "Yo soy Dios. He regresado". La gente comenzó a gritar y a amotinarse. La voz continuó, amplificada a través de las ciudades. He vuelto para advertirles de los horrores que les esperan. He regresado después de siglos de luchar contra las criaturas repugnantes y las fuerzas omnipotentes que quieren apoderarse de la Tierra. Las criaturas tenían nombres, pero no puedo decir el nombre, principalmente porque no puedo pronunciarlo. Los llamaré demonios a falta de una palabra mejor. La voz volvió y nos habló muchas veces después de eso, hasta que se convirtió en parte de nuestra vida diaria. El cielo se volvió negro y hubo ola de calor tras ola de calor. Muchas personas murieron antes de la masacre, muertas de hambre y deshidratación. Aquellos que sobrevivieron a la sequía y la escasez de alimentos desearían más tarde haber muerto por los efectos de la ola de calor. Entramos en pánico. Oramos. Algunos de nosotros tratamos de escapar al espacio, para tratar de mudarnos a otro planeta, tal vez, pero esa idea disminuyó rápidamente a medida que las estrellas comenzaron a desaparecer, una por una. Esto provocó verdadero pánico en los pocos escépticos que quedaban y cada vez más se volvieron hacia Dios y suplicaron y oraron por perdón. Dios no contestó nuestras oraciones, no nos salvó de nuestros pecados. Resulta que pasar eones luchando contra demonios le hace algo a una persona. Cuando Dios nos habló por última vez, nos dijo: "No puedo hacer más. No tengo más fuerzas. Me iré ahora y construiré una nueva tierra, construiré una nueva especie de humanos". Gritamos, suplicamos, pero no había nada que pudiéramos hacer. Dios nos había abandonado. Ese fue el día en que los demonios irrumpieron. No puedo describirlos en detalle, ya que no he visto muchos, afortunadamente. Pero por lo que he oído, son una mezcla de muchas criaturas. Mi hermana dijo que uno de ellos tenía la cabeza de un jabalí, pero tenía un cuerpo humanoide deformado y ensangrentado. También hay otros, pero no puedes verlos a simple vista. Son los demonios que poseen a las personas, como en las viejas películas de terror que vi de tu época.
Nadie sabe cuándo están poseídos, pero cuando lo sabes, es demasiado tarde. Ya has matado a la mitad de tus amigos y familiares. Fui uno de los pocos cientos que sobrevivieron a la masacre. Construimos refugios subterráneos, como en esa guerra que tuviste, Segunda Guerra Mundial, creo que se llamó. Solo quedan 7 refugios en el momento en que escribo esto. Hay uno en Londres, en el que estoy ahora, y el resto están en América, Australia, Italia, Francia, India y Rusia. El resto de los países están completamente destruidos, la población está poseída o engullida por los demonios. Si se encuentra en uno de esos países que no están en la lista, le sugiero que se mude a uno de los países que sí están en la lista. Este refugio ya no es seguro. Siento que los demonios saben dónde estamos. El anciano frente a mí está actuando de manera extraña y creemos que puede estar poseído. No lo sabemos con certeza, pero en tiempos como estos, no puedes permitirte cometer errores. Hicimos una reunión y la mayoría de nosotros votamos para matarlo, por si acaso. No hay segundas oportunidades. Me estoy quedando sin tinta en esta reliquia de una vieja máquina de escribir. Si elige creer este mensaje depende de usted. Si lo hace o no, es su elección, pero preste atención a esta advertencia. No hay mucho que puedas hacer para detener el desastre que se avecina, pero si te preparas un poco, nunca se sabe. Creo que deberías empezar a orar. Orando a Dios. Rezando para que nunca regrese. Oh Dios. Ellos están aquí. Puedo escucharlos afuera. Vienen por nosotros. Todos estamos conteniendo la respiración. Por favor, preste atención a mi advertencia. No ruegues por mí. Para cuando te llegue este mensaje, probablemente ya esté muerto. Oren por ustedes. Reza para que te perdonen. Ora para. Encontré a Dios en un restaurante de Las Vegas. La primera vez que me encontré con Dios fue tras una noche de mala suerte en Las Vegas. Para entonces apenas me quedaba dinero suficiente para una taza de café y unos huevos fritos en un restaurante 24/7 que los lugareños solían llamar el restaurante de la intoxicación alimentaria. Era uno de esos típicos lugares donde las lámparas fluorescentes están repletas de insectos y jamás se debe pedir crema para el café, a menos que te guste el requesón rancio. Iban a dar las 4 de la madrugada e incluso los borrachos se habían ido a dormir, así que solo estábamos Dios y yo en aquel lugar. Se apareció personificado como una camarera de Las Vegas, una mujer que probablemente había sido bella 10 años antes, pero ahora pagaba con arrugas en el rostro su adicción al tabaco y todos esos años viviendo bajo el sol del desierto. La primera vez que me dirigió la palabra fue mientras rellenaba la tercera taza de café. ¿Qué tal el café?, preguntó. Bueno, respondí. Aunque hubiera preferido que fuera vino. Dios me sonrió y tomó la taza para examinarla de cerca. Cuando la regresó a la mesa, estaba llena de lo que parecía vino tinto. Adelante, me dijo. Prueba. Le di un trago y mi paladar se regocijó ante el sabor de las uvas frescas. ¿Cómo lo hiciste?, le pregunté. Es fácil cuando se es Dios, respondió sentado en la banca frente a mí. Aquel era el momento propicio para que me asustara, pero la presencia de aquella camarera me ofrecía una sensación de tranquilidad inexplicable. ¿Eres Dios?, pregunté. ¿Qué haces trabajando en un restaurante de Las Vegas? Creo que soy una persona del pueblo, respondió. Aparentemente, Las Vegas es el lugar ideal para encontrar individuos en su peor momento. ¿Por qué Dios querría encontrar personas en su peor momento? De la nada, Dios materializó una taza de té negro y algunos cubos de azúcar. Sumergió los cubos en su bebida y los disolvió con mi cuchara. Los defectos definen a la humanidad, me dijo. Bueno, eso y el libre albedrío, dos cosas de las que carecen los ángeles. Si los seres humanos tenemos tantos defectos, ¿por qué nos hiciste así?, pregunté. Dios observó su té de forma pensativa antes de dirigirme la mirada. No debió ser así, me dijo. Ustedes mismos se convirtieron en esto después. Es un efecto secundario del libre albedrío en demasía. ¿Por qué no nos arreglas? Dios balanceó la cabeza y esbozó una sonrisa irónica mientras observaba los insectos muertos en la lámpara superior. No puedo, confesó. Ya no puedo más. ¿Por qué no?, le cuestioné con curiosidad. Le dio un trago al té y suspiró. ¿De verdad quieres saberlo? Creo que ahora es casi necesario. Bueno, empezó. Los otros dioses me privaron de la habilidad de crear cuando me expulsaron de los cielos. Aguarda, lo interrumpí. ¿Existen otros dioses?
Por supuesto, se rió. Ellos fueron los encargados de crear a los diversos tipos de ángeles. Me recosté en la banca y respiré profundamente intentando procesar la información que me acababa de dar. Entonces, ¿por qué te expulsaron? Dios volvió a tomar un trago de té y apretó los labios. Porque rompí la primera regla de los dioses, me confesó. Jamás le proporcionas libre albedrío a un ser inferior. ¿Por qué no? Dios acabó el té, y la taza se llenó sola una vez más. Materializó otros cubos de azúcar y los disolvió. ¿Por qué crees? Me preguntó. Mira a tu alrededor. Observa este lugar. Está lleno de sufrimiento y desesperación, atestado por sueños destruidos y esperanza de un futuro mejor que jamás llegará. Y cuando las personas terminan hartándose de eso, acuden a estos lugares de la ciudad y le ponen fin con una o dos botellas. Sin duda alguna es una perspectiva sombría, le confesé. Lo dices porque no sabes lo que tengo que hacer, me respondió Dios. Le di un trago a la taza de vino y fruncí el ceño. Bueno, ¿qué es lo que no sé? Le pregunté. ¿No quieres saberlo? Gruñó. Posiblemente tienes razón, pero incluso así dímelo. Una sombra se posó sobre el rostro de Dios y por primera vez, desde que entré a ese restaurante, me sentí extraño. Respiró profundamente y continuó. No soy el primer Dios que falla, me explicó. Existieron otros dioses antes de mí, dioses antiguos que eran impulsados por la crueldad. Crearon seres más sombríos que la peor de tus pesadillas, entes oscuros cuyo único objetivo era lastimar, consumir y matar. Una serie de escalofríos me recorrió los brazos. ¿Y dónde están esos seres ahora? Le pregunté. Allá abajo, respondió. Donde todos los dioses fallidos y sus seres defectuosos terminan después de muertos, en el lago de fuego eterno. El corazón se me partió. Entonces es allí que todos terminamos al morir. ¿Nos vamos directo al infierno? ¿Existe alguna posibilidad de redención? No existe la posibilidad de redención, confesó Dios. Solo más dolor del que jamás podrías imaginar. Nos quedamos sentados completamente en silencio durante algún tiempo, contemplando los sonidos del restaurante. El zumbido interminable de las lámparas fluorescentes, el goteo lento de una cafetera y el rugido ocasional de un motor que pasaba por la calle de enfrente. No me debería haber sentado aquí contigo, me dijo Dios. Pero en ocasiones me siento solo, después de todo soy una persona del pueblo. No te preocupes, le dije mientras me encogía de hombros. Creo que, si iré directo al infierno, lo mejor es que lo vaya sabiendo. Dios sacudió la cabeza. No es lo mejor, definitivamente. Se levantó de la banca y se dirigió a la barra para apagar la cafetera. La comida es cortesía de la casa, me sonrió. ¿Por qué no tomas ese cambio? Vas a ese casino al final de la calle y lo apuestas todo al 29 negro. Al menos eso te dará dinero suficiente para una comida decente. Bien, agradecí. Me levanté dispuesto a salir, pero cuando llegué a la puerta me detuve. Observé una última vez a Dios, ocupado limpiando la mesa. Pensé en despedirme, pero no lo hice. Aquel consejo de Dios fue bien recibido y mi racha de mala suerte se terminó en el casino al final de la calle. Jamás olvidaré lo que me dijo, y todavía me sigo preguntando qué horrores me aguardan cuando muera. Pero, incluso sabiendo que tenía razón, que hubiera sido mejor jamás saberlo, me es imposible no sentir alivio de que me lo haya contado. Después de todo, no soy más que un ser humano. Las demandas de Dios. Esencialmente, desde que era un niño pequeño, me criaron como cristiano. No solo era cristiano, era muy religioso en mi adolescencia, predicaba a Dios a mis amigos, diablos, incluso me salté mi última clase del día en la escuela junto con mis otros amigos y teníamos nuestra propia clase de Biblia, yo era el maestro. El mentor de todos estos niños. Me decepcionó que mi madre no me dejara ir a un colegio privado por mi religión. Aunque no mordió. A la edad de 18 años me gradué de la escuela secundaria, mi hermano no pudo ver mi graduación porque estaba en la escuela por el momento. Mi mamá tampoco estaba, fue a ver su graduación de primaria. Yo también estaba decepcionado con ella entonces. Oh bueno, me encogí de hombros y seguí adelante, pensé que ella podría ver el video de graduación en casa. Saludé y sonreí para que la gente se sintiera más orgullosa. En mi discurso leí varios, si no demasiados versículos de la Biblia. Me avergoncé lo suficiente después de leer unos 20 versículos del libro de Juan. Esa noche, me fui a casa. Se sentía tan bien estar fuera de la escuela, mi último año estaba completo.
Mi madre estaba en casa, hablando con Mark, mi hermano. Estaban hablando de que Mark iría a una escuela privada el próximo año. Mi hermano parecía un poco desilusionado porque no volvería a ver a sus amigos, pero mi madre lo convenció diciendo que Dios está antes que los amigos. Me quedé boquiabierto. No fue justo. No pude ir a una escuela privada. Estaba tan celoso de Mark, pero en el buen sentido. Estaba orgulloso de él, feliz por él. Lo preparé para el próximo año y ni siquiera ha pasado un día de las vacaciones de verano. Estuve sonriendo y hablando con él en su habitación toda la noche. Cuando estaba rebuscando en mi armario cosas escolares para Mark, me di cuenta de que había una Biblia muy vieja en la parte de atrás, enterrada profundamente. Después de eso, antes de acostarme y después de ducharme, leí la Biblia que encontré. La primera página decía publicado por primera vez en el año 0000, publicado por última vez en 1982. Pasé a la siguiente página que enumeraba todos los evangelios, pero algo estaba pasando. Incluía los evangelios gnósticos perdidos, y también los he leído, pero nunca vi los evangelios habituales y los gnósticos en la misma Biblia al mismo tiempo. Pero había un evangelio más que no reconocí. Se llamaba el Evangelio de God. Lo giré hacia ese evangelio, sospechosamente. Por extraño que parezca, tenía mi nombre, el nombre de mi madre, el nombre de mi hermano, de hecho, el nombre de todos los que conocía en la vida real, que había conocido y conocía bien y los veía al menos ocasionalmente, estaba en ese evangelio. Ocupaba unas 12 páginas, letra pequeña, y había fechas al lado de todos sus nombres. Me di cuenta de que las primeras fechas eran su año de nacimiento, y la segunda fecha debe haber sido su muerte. ¿Cómo podrían saber los editores mi nombre o mi nacimiento o los nombres de mis amigos y familiares? ¿Fue una extraña coincidencia? No, no puede ser. Pasé todas las páginas y noté que algunas estaban en una fuente de color rojo, los de color rojo eran los que sabía que ya habían muerto. No quería ver el día de la muerte de nadie, así que ignoré esa segunda fecha en todos ellos. Pero, en la última página vi una cita del Evangelio que decía: oh, entonces mata las palabras que dan celos. Mata esas bocas que engendraron estas palabras, cuélgalas de un árbol con alambre de púas. Gog 1:1:1. Esto tiene que ser fingido, la Biblia no exigiría la muerte, ¿o sí? Había otra página, lo cual era extraño porque podía recordar que esta era la última página, pero supongo que simplemente no me di cuenta. Volteé la página y leí la palabra del Evangelio. No es la Santa Biblia quien hace tales demandas, aunque lo hace. Haz esto ahora o te quemarás para siempre, Gog 1:1:2. Tenía que ser un mensaje de Dios, era demasiada coincidencia para ser verdad. Pero la única persona que me dio celos fue mi madre. ¿Quiere que mate a mi madre? Recé un poco al Señor, pidiéndole que permitiera vivir a mi madre. Escuché a mi madre desde abajo decir: Gabriel, ¿por qué sigues despierto? Sé que mañana no hay escuela, pero aún tienes que irte a la cama. Lo siento, mamá. Dije. Oré de nuevo y luego me fui a dormir. En mi sueño, un hombre con la cara en mal estado me acechaba durante horas, finalmente grité: ¿qué? Entonces, vi su rostro horriblemente desordenado. Me recordó a algo. El hombre dijo, con la voz más profunda y real que jamás haya existido: mata a tu madre, o te quemarás para siempre. ¿Quién es usted? Pregunté. Lo soy, anunció con la misma voz, y casi cortó mi oración con una respuesta tan rápida. Me desperté un segundo después. Todas las luces estaban apagadas, todos dormían. Noté un dolor agudo en la frente. Alcancé y había una pequeña nota, grapada en mi frente. Fue más doloroso cuando lo noté. Traté de arrancarlo, dejándome un pequeño grito de dolor y agonía. Leí la nota mientras sostenía el corte, era un evangelio. Da la muerte a tu madre, porque entonces seremos establecidos. Dios 1:1:1. No pudo haber sido una coincidencia. Ahora lo sabía, todo esto era realmente un mensaje de Dios. Dios me estaba diciendo que asesinara a mi madre. Así que entré en su habitación, ella estaba profundamente dormida. Casi lloro, nunca más la vería despierta, nunca más. La apuñalé con un cuchillo de cocina y murió rápidamente, no tenía que morir de dolor. Caí al suelo llorando. Por Dios, cuídala. Grité a los cielos, despertando a mi hermano. Miré la nota, notando que ahora tenía más palabras. Cuando tu hermano entre, llévale ese cuchillo a la cara. Dios 1:1:2. ¿Por qué, Dios, por qué? Lloré en un grito. Rápidamente saqué el cuchillo del pecho de mi madre, la sangre brotaba por todas partes. Esos pequeños pasos golpeando la habitación. Tan pronto como entró, preguntó: ¿Hola? Su pequeña y dulce voz se apoderó de mí. No.
Yo pensé. Fue solo un truco. Mi hermano es Satanás, me está haciendo creer que es lindo e inocente, pero realmente será el anticristo. Lo apuñalé en su lindo e inocente rostro. Estuve a punto de echarme a llorar, pero tenía que seguir adelante, más nombres aparecieron en mi mente. Debo haber matado a la mitad de mi vecindario en una hora. Me caí en el camino, vomitando. ¿Por qué Dios me puso para este trabajo? Siempre quise ser un héroe de la Biblia como Noé, Jesús y Moisés, pero me di cuenta de lo difícil y horrible que realmente era serlo. Lloré mientras perseguía a mi próxima víctima. Entré en su casa, lo maté. Por la mañana, nadie estaba afuera además de mí, durmiendo en medio del camino. Todos estaban muertos, todos los policías. Este pueblo ahora era un pueblo fantasma. Me desperté para encontrar otro mensaje de Dios alojado en el camino. La ciudad se ha llenado del espíritu profano de Satanás, existe uno más que morirá y eventualmente te darás cuenta de él. Dios 1, 1, 3. Finalmente, solo uno más. Me empujé hacia arriba. Revisé mi Biblia, todos estaban en letra roja, lo que significa que están muertos, no había otra persona allí excepto yo.